Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. El día de hoy vamos a hacer un programa que ustedes nos han solicitado muchas veces, que es un programa ya propositivo de qué acciones deben tomar las pymes, las empresas, los comercios en esta nueva etapa social y económica que nos ha traído el coronavirus en Venezuela y a nivel mundial. Y para ello he invitado a Alfonso Riera, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, experto en desarrollo de franquicias y nuevos negocios, cofundador de la Cámara Venezolana de Franquicias, la Cámara de Franquicias de Perú, República Dominicana, El Salvador, ex vicepresidente de Consecomercio y director de Front Consulting International, que es una red de consultores de franquicia con presencia en 19 países de Iberoamérica, además de profesor, conferencista internacional. He invitado a Alfonso porque Alfonso viaja por distintos países de Iberoamérica constantemente y bueno, tiene una visión bastante global de cómo abordar el tema y también de cómo ver las soluciones en Venezuela a corto y mediano plazo. Entonces, no se despegue y seguimos en contacto. Bienvenido, Alfonso. Te hago la primera pregunta. ¿Qué acciones debe tomar una empresa o negocio ante la nueva realidad económica y social que ha traído el coronavirus al mundo, a nuestro país? Bueno, Roberto, primero un saludo, qué gusto estar contigo y celebro estas actividades, porque en estos momentos que nadie estaba preparado para esto, es bueno debatir ideas, verse, así sea en pantalla y proponer sobre todo, ¿no? Nosotros hemos mandado un mensaje de abordar inmediatamente 4 aspectos fundamentales, que no es sino los 4 grupos de interés primario de una empresa, ¿no? El primero, obviamente, el propio empresario. Yo sé que mucha gente se ha concentrado en eso, pero es importante, es decir, en la persona. Si la persona anímicamente no está bien, su entorno tampoco lo estará. Y recuerda que el empresario es un líder por naturaleza, que hoy día no solamente es el jefe de los empleados, sino el capitán del barco, el director de orquesta, el entrenador del equipo. Y así lo ven. Así que es momento, porque el empresario fue extraordinario desde que dijo, soy empresario. Es momento de ser extraordinario cuando todo el mundo tiende a ser ordinario. Entonces, el equilibrio anímico del empresario es vital, porque si él no está bien, su entorno tampoco lo estará. Hay tres pequeños tips. Lo primero que estamos recomendando es dimensiona el daño, Roberto. Dimensiona el daño económicamente hablando. No hay peor problema que aquel que no tiene dimensión ni en tiempo ni en cuantía. Dimensiona tu daño. Porque una vez que le pongas número a ese daño, y daño me refiero al peor de los escenarios, venta cero y cumpliendo todas tus obligaciones. Porque automáticamente cuando sale ese número, tu mente empresarial y financiera también va a comenzar a trabajar y tu psicología al respecto. Y todo dependerá de tu colchón, obviamente tu cama de ahorro, tu reserva para poder dormir más tranquilo una vez dimensiones el daño. Y si no vas a dormir tranquilo, por lo menos comienzas a priorizar. Pero repito, comienza ya tu estrategia a ponerse en actividad en lugar de tener un problema ilimitado. Dimensiona entonces tu daño. Lo segundo, bueno, este problema no es tuyo, ni mío, Roberto, ni del vecino, ni del vecindario, ni del país, ni del continente, es del mundo entero. Porque parece mentira, pero ayuda mucho saber que el problema no es tuyo. Yo siempre pongo un ejemplo medio jocoso, que cuando te llaman y te dicen, oye, no hay luz en tu casa, lo primero que preguntas es, ¿y la de los vecinos? Y si te dicen, no, ellos también se les fue la luz, wow, tú respiras un poquito, por lo menos el problema es de todos. Bueno, en este caso el problema es de toda la humanidad. Así que hay que también darle un voto de confianza que la humanidad se está abocando, todas las mentes, todas las genialidades y no tantas, abocadas a la solución, y alguna solución va a venir. Ojalá que más temprano que tarde. Y lo tercero es que esto va a pasar. Obviamente, ver el problema de empleo y desarrollo siempre es muy complicado, sobre todo cuando no sabemos el tiempo de duración, pero esto va a pasar. Y eso nos pasó también, Roberto, si alguna sociedad, esto es inédito para todo el mundo, pero si alguna sociedad habíamos vivido algo más o menos parecido, era la venezolana. Así que somos como que veteranos de batalla. En el paro petrolero, lo recordamos, en donde por 2 meses estuvo absolutamente todo parado y sin gasolina también. Y fíjate cómo supimos hacerle frente y bueno, nos supimos reconstruir, pues, ¿no? Segundo grupo de interés, y rápidamente, los empleados. Es importante que de alguna manera demos respuestas coherentes. Hoy día los factores más fundamentales de la humanidad son justicia y solidaridad, por encima incluso de las leyes.
y de las normas. Hay gobiernos que de alguna manera están diciendo, bueno, se suspenden los pagos de arrendamiento. Ya va, ya va, ya va. ¿Y por qué? Hay posiblemente arrendadores que viven de esto. Y si tú tienes una empresa que por gracia histórica estás en los factores esenciales de salud, por ejemplo, y alimento, que te mantienes activo y vendes igual o más que antes, porque tú no le vas a cumplir a tus acreedores, por ejemplo, empezando por los empleados, pero terminando por el resto de los proveedores que ya vamos a comentar. Entonces los empleados es importante que cumplas con ello. Si algo podemos sacar de esto es que primero el mundo entendió que la empresa privada es imprescindible, pero el empresario debe entender que el efecto y el activo más importante es el factor humano. Así que démosle la cara, creemos comité de crisis, llámate y comunícate con los empleados y trata de honrarle su compromiso. Si puedes, porque estás activo, hónralo. Si no puedes, pero tienes colchón, hónralo. Si estás parcialmente activo, hónralo parcialmente y ojalá que de alguna manera puedas reinventarte para que cumplas esa obligación. Tercero, los proveedores. Bueno, Roberto, no pretendamos que los proveedores sean fieles el día de mañana con nosotros si hoy pudiendo no somos fieles con ellos. Así que volvemos al tema. Si sacas la cuenta y puedes, honra a los proveedores. Y empezando por el propietario del local u oficina, que también es un empresario y está viendo lo mismo que tú. Pero a proveedores me refiero también al muchacho de la computadora, al que limpia, al mensajero. No te olvides de ninguno de los elementos que compone la empresa. Pues repito, ganar, exigir fidelidades mañana pasa por ser fiel cuando puedes hoy. Y por último, los clientes. Ese es el último grupo de interés vital. Si puedes vender, vende. No te sientas mal por eso, porque estás satisfaciendo necesidades humanas. Eso sí, con justicia y solidaridad. Y si no puedes vender, por lo menos hazles sentir que estás vivo. Comunícate con tu audiencia, porque el día de mañana vas a necesitar volver a tocar la puerta. Tócasela desde hoy. Y para eso, obviamente, el mundo de la tecnología es vital. Yo diría que eso es un preámbulo de lo que debería ser un empresario en estos momentos ya. Excelente, Alfonso. ¿Cómo visualizan en Latinoamérica, tú que recorres constantemente diversos países donde ustedes tienen presencia, asesoran empresas, cómo visualizan en Latinoamérica la reactivación de los comercios, de las empresas de servicio en los próximos meses? ¿Hay alguna forma de prever algo o todo es incertidumbre en este momento? Sí, todo es proyección, todo es idea, nada en concreto, porque la humanidad no sabe la evolución de esto del día a día, ¿no? Y sobre todo los marcadores de norma, los gobiernos están muy a la expectativa también. Ahí hay una dicotomía que estamos viviendo. Fíjate, lo interesante es, como tú lo dices, somos una red compuesta ya por 22 países, no 19, ya 22, y nos reunimos constantemente. Todos los martes tenemos una junta en donde nos estamos intercambiando ideas, realidades, proyectos inclusive, ¿no? Pero tenemos la opción de escuchar de 22 realidades. Pareciera ser, Roberto, que la humanidad está en dos ritmos. Un ritmo de una comunidad científica encabezada por la médica que está muy preocupada, por supuesto, y es la que es el caballo de frente, es el frente de batalla, pues, ¿no? Por cierto, mi reconocimiento y creo que de toda la humanidad y aplauso a esa comunidad que está dándolo todo por el todo en el frente de batalla. Esas son la vanguardia. Ellos hoy día, científicos al fin, están marcando unos protocolos que al uno escucharlos pueden sonar muy duro. Y 2 años sin contacto físico y los restaurantes, entonces se van a tener que distanciar y las mesas a 2 metros de distancia. Y bueno, eso es lo que el protocolo, acuérdense que los científicos trabajan por prueba y proyección de prueba. Pero hay que ver cómo se desenvuelve el tema, porque la otra contrapartida es la necesidad social y gubernamental de reactivar obviamente los aparatos productivos y las economías. Yo creo que en algún punto va a llegar un término medio, que ojalá, y algo he escuchado también, ya desde el punto de vista más político y multilateral, que una vez que se evacúe una vacuna, por ejemplo, y la vacuna tenga unos efectos inmediatos positivos, ya el factor confianza va a comenzar a funcionar y creo que va a acercarse un término medio de no ser tan previsivos y tan conservadores en el factor médico que te puede exigir 2 o 3 años de protocolo radical a una actividad paulatina que se vaya probando, digo ya para las aperturas masivas del comercio. Pero claro, lo primero que vamos a comenzar a ver son las aperturas parciales. Fíjate cómo desde el día 1 los 2 rubros esenciales se han mantenido activos y cuando me refiero a activo no es solamente el último eslabón del retail comercial, que son alimento y salud,
obviamente inhibiendo los factores de reunión pública, lo cual migraron los factores, particularmente de alimento, a la entrega de delivery, ¿correcto? Sino que se van a ir también abriendo los elementos educativos, por ejemplo, de proveeduría, también obviamente de insumos y enseres, pero fíjate cómo también se aborda el tema de los protocolos de bioseguridad, que también se está trabajando fuertemente en eso, para que las empresas puedan también a corto plazo abrir mandando un mensaje que estás cumpliendo un protocolo de bioseguridad con tu estamento procedimental de tus procesos internos como para evitar mayores riesgos. Así que todo eso está ocurriendo de manera muy intensa como para que pronto, ojalá, nos atrevamos a salir de casa, nos atrevamos también a que las empresas comiencen a abrir, obviamente paulatinamente en rubros, pero ojalá que a final de año ya estemos, espero, con una vacuna en calle, con unos efectos positivos de inmediato, con unos gobiernos atreviéndose en base a esa confianza a dar mayores libertades y a comenzar ese dinamismo tan necesario. Excelente. Alfonso, ¿qué oportunidades comerciales ves ahorita? O sea, durante las cuarentenas, ¿qué nuevos negocios se visualizan? ¿Qué oportunidades de nuevos servicios ves tú que pudieran ser franquiciables o algunos negocios que se fortalecen con esta situación? Sí, fíjate que te comento empiezo la respuesta comentándote, Roberto, hay que tener en mente que el mercado nunca desaparece, nunca. Se agranda, se achica o muta, pero nunca desaparece. Posiblemente estamos en un proceso intenso de mutación intensiva y acelerada por esto que nos está pasando, pero el mercado nunca va a desaparecer. Fíjate, ya hemos hablado el grupo y la red y entre algunos colegas y amigos, y he recogido algunas notas de lo que yo creo van a ser los próximos pasos macro de transformación económica en macro, repito, pero de allí se traducen efectos y oportunidades a lo micro. Primer punto, creemos que va a haber una reubicación de los centros de producción a nivel internacional. Creo que va a ocurrir una reindustrialización de los países desarrollados. Ya inclusive Japón y algunos países ya tomaron iniciativas. Porque primero el efecto de lejanía en producción y segundo de ajenidad de producción creo que no les cayó muy bien. Eso va a generar una dinámica económica dentro de los países industrializados en una potencialidad de las fuerzas de trabajo locales. Fíjate que Trump ya lo venía haciendo en los Estados Unidos, pero repito, ya hay países que se han plegado a eso. Pero en los países de cesantía de esas maquilas van a tener que enmarcar su producción. Si antes la gran empresa tenía la maquila en China, ahorita esa empresa va a tener que producir producto chino, con marca china. Eso quiere decir que, repito, el mercado no va a desaparecer, sino va a mutar. Así que hay que identificar esos elementos de mutación. Segundo, creo que los estados también se sintieron vulnerables con los factores de alimento y salud. Creo que inclusive la proporción de la dedicación de los PIB a nivel mundial en estos dos elementos va a ser enorme. Eso va a generar, entonces, por supuesto, una proliferación de negocios en cuanto a la salud, con las mutaciones del caso, y en cuanto a la alimentación, de manera prolífera. Creo que va a haber un fortalecimiento de la prevención sanitaria, por ejemplo, en los factores educativos e interactivos a distancia. Creo que va a haber un tema importantísimo de atención, y eso se traduce a lo comercial, de los grupos vulnerables, particularmente en los niños, todo lo que tenga que ver con servicio infantil y productos infantiles, actividades, esparcimiento, y de las personas de la tercera edad, por cierto, un sector que había estado profundamente abandonado por las iniciativas comerciales y del comercio, creo que se disparan radicalmente. Creemos también que el tema turístico va a sufrir una mutación, pero no va a desaparecer. Creo que el turismo intercontinental va a tomar una pausa evolutiva, pero eso a su vez va a disparar tremendamente el turismo interno y el turismo intracontinental. Va a ser obviamente más fácil para ti en un tiempo prudencial ir, por ejemplo, a Colombia que ir a China o a Japón. Bueno, eso también habrá que aprovecharlo, que entenderlo y que ejecutar en favor de él. Y fíjate, por ejemplo, el tema inmobiliario. Ya por ahí veía a unos buenos clientes, a unos buenos amigos en el sector inmobiliario diciendo, bueno, Alfonso, ya ahorita vamos a comenzar a explorar el tema de fumigación o limpieza o desinfección inmobiliaria. Antes era broker, ahorita me voy a meter a un tema de servicio. ¿Oh?
O sea, interesante. Lo importante es que las mentes estén activas. Segundo, otro amigo inmobiliario me decía, bueno, Alfonso, siempre los mercados trabajan en dos líneas. Uno, en el momento pánico y dos, en el momento maduro. Todo el mundo generalmente compra en el momento maduro, pero cuando hay que ejecutar las compras es el momento pánico. Así que ya hay sectores, particularmente inmobiliarios y amigos, que se están haciendo campañas para aprovechar los capitales, depende obviamente de lo largo de tu bolsillo, para comprar en el momento más deprimido que pueda haber hoy día, o alquilar inclusive, o comprar, mejor dicho, también, lo más normal, en el momento pánico. ¿Por qué? Porque vas a encontrar las mejores ofertas. Eso quiere decir que, y culminando con la pregunta, lo importante es que el periscopio esté activo. Y repito, si el mundo está en reposo y la economía está paralizado parcialmente, la cabeza tuya no lo debe estar. Así es. Alfonso, viendo el tema inmobiliario, ¿cómo visualizas la dinámica o qué estrategias podrían tomar los centros comerciales con esta cantidad de limitaciones ante aglomeración de personas? ¿Cómo visualizas el tema de los centros comerciales de ahora en adelante? Pero fíjate que también es una incertidumbre, porque por supuesto la gran pregunta es cómo se van a desarrollar los elementos de grandes concentraciones. Y por ahí no solamente pasan los centros comerciales, sino los temas de las ferias comerciales a nivel mundial, incluyendo ellas las ferias de franquicia. Por ejemplo, cómo se van a desarrollar los temas de concentraciones musicales, qué va a pasar con el mundo artístico, los conciertos, el mundo deportivo. De alguna manera esos son los sectores que están llamados a una mutación o una migración más radical. Pero estábamos hablando justamente con algunos propietarios y amigos y clientes del sector de centros comerciales. Lo primero que hay que tratar de explorar es qué elementos de asepsia profunda pueden trabajar esas estructuras de altas concentraciones. Asepsia y normas de bioseguridad. Repito, las normas de bioseguridad, Roberto, hay que tenerlas muy en cuenta. Llegaron para nunca irse. Todo lo que se está trabajando, que por cierto, ya hay grupos que estamos inmersos en eso, en sacar, repito, estamos ya colocando los objetivos directos, el manual operativo de tu negocio para el cumplimiento de los más altos estándares de bioseguridad en procesos y tratamiento de interacción humana. Porque no es lo mismo, Roberto, aquella empresa, por ejemplo, de delivery que te ofrezca hamburguesa o aquella otra que te ofrezca también hamburguesa, pero con un protocolo de bioseguridad diciendo yo uso, por ejemplo, ozono en mi ambiente, yo desinfecto con ultravioleta, yo esterilizo los cubiertos, yo mantengo equipamiento especializado para el uso de mi personal, mascarillas, guantes, se lo quitan. Aquella que te brinde información del cumplimiento de esos estándares de bioseguridad va a captar más clientes, inclusive si ese producto es más costoso o menos sabroso. Pero creo que la gente va a perseguir elementos de bioseguridad. Por eso ya hay una invitación, de antemano te lo comento, a todas las empresas de explorar los temas de bioseguridad. Bueno, esa bioseguridad se va a transmitir también a las grandes plataformas de concentración, empezando por los centros comerciales, que ya se está trabajando una pequeña iniciativa a nivel internacional. En México se está haciendo algo también, en Brasil, de cómo tratar un protocolo de bioseguridad para permitir que la gente que acuda, así sean menos, en un principio, se sienta tranquila. En distancia, en equipamiento, en ozonización, en ultravioleta, en que los empleados de alguna manera, bueno, en desinfección, en asepsia, en antibactericidas, antivirucidas, en fin, pero eso va a ocurrir para las aperturas parciales. En lo primero, obviamente, fíjate qué interesante, que hablaba con un dueño de un centro comercial que me decía, Alfonso, quiero abrir toda la planta baja para evitar sitios cerrados, para que invitar a algunos comerciantes a que allí abran un centro de depósito. Es un centro de depósito que de allí va a repartirse en delivery. Fíjate qué interesante esa mutación, para destinar espacios, no al negocio del retail, que también puede haber retail con clientela gradual, sino a convertirse en centros de depósito para que los comerciantes tengan allí mercancía y la manejen para un envío coordinado y logístico de retail a toda la zona. Bueno, fíjate que volvemos al tema, el mercado no desaparece, muta, así que hay que como levantar el periscopio y comenzar a aplicar la visión para poder ser visionarios en épocas complejas y que en un futuro se recuerden como tales. Mira que aquel visionario sí lo vio, pero para eso hay que abrir los ojos y levantar el periscopio.
Por lo menos, Alfonso, en el sector inmobiliario ya el tema de bioseguridad ya se está empezando a formalizar para cuando una persona vaya a visitar un inmueble, se le ofrezca el protocolo sanitario para que la persona vea la propiedad, etcétera, etcétera. Ya es un tema que evidentemente va a estar inmerso en todos los procedimientos operativos de cualquier tipo de empresa de servicio o negocio, como tú mencionas. Alfonso, ahí, ante la cuarentena y la falta de combustible que hay actualmente en Venezuela, pareciera que el teletrabajo sería una gran opción, pero tenemos también problemas de Internet en Venezuela. Todas las empresas pueden considerar el teletrabajo en sus operaciones o hay algunas que no pueden incursionar allí o algunas lo pueden hacer a media. ¿Cómo ven ustedes ese tema del teletrabajo? Sí, fíjate que hoy día, de alguna manera, esto fue como una especie de empujón al mundo de la tecnología. Hoy día creo que estamos haciendo un proyecto muy interesante, inclusive educativo, con algunas instituciones educativas de prestigio en Iberoamérica y participando algunas venezolanas, que lo hemos llamado DO Post, día cero después, en donde de alguna manera va a venir una nueva empresa interpretando o tratando de interpretar esas realidades, basado en tres elementos fundamentales. Primero, innovación. Segundo, tecnologización. Y tercero, bioseguridad. Fíjate hasta dónde ponemos el tema de la bioseguridad en esa trilogía. Correcto. Esto fue un empujón al mundo de la tecnología. Es una piscina que ahí estaba, algunos estaban en lo llano, otros en lo hondo, pero hoy día definitivamente todos adentro. ¿Por qué? Porque, bueno, nos obligaron a encerrarnos y de alguna manera había la necesidad de interactuar y mantenerse activos. Y por allí vino el tema de la tecnología. Primer punto recomendativo para el comercio. Ojo, puedes trabajar desde casa y si no lo puedes hacer, hay empresas que descubrieron tan a gusto este tema del teletrabajo que ya hay un par de amigos que me dijeron, creo que no voy a volver a la oficina. No me hizo falta. Bueno, cada quien obviamente saca sus conclusiones. Pero el mundo del teletrabajo es una parcialidad. Posiblemente hayan también necesidad de reunión. Fíjate que tú no puedes hacer factor logístico, oye, por internet nada más. El factor logístico, digo, de la logística de proveedurías, tienen que encontrarse factores humanos y estructurales. Pero repito, si eso lo mezclas con tecnología y bioseguridad, entonces estás dando una respuesta coherente. Lo importante es cuidar esos elementos, pues, ¿no? Ahora también, ¿qué estás esperando para la tecnologización? Por darte un ejemplo. Hay un mercado pandemia que también se está creando. Si tú tienes algún producto y piensas no venderlo, no subestimes la necesidad del mercado. En estos días me decía una cliente que vende bisutería, Alfonso, ¿y qué voy a vender si en estos momentos nadie va a comprar bisutería? Pues sacamos una campaña a un gran precio. Inclusive le dije, puedes vender a ganancia cero, porque es vital, por ejemplo, cambiar inventario sedentario por flujo de caja. Y sacó a unos precios, los productos a unos precios que los vendió todos. ¿Por qué? Porque la gente también está aprovechando oportunidades. Eso es un mensaje, por ejemplo, para el mundo de inmobiliario. Señores, no subestimemos al ser humano y no subestimemos a lo que estamos llamando el mercado pandemia, que es el mercado que se está creando en plena pandemia. Porque si tú sales con un buen producto y a un gran precio en estos momentos, seguramente vas a llamar la atención y por lo menos te van a decir que no, pero te van a dar respuesta. Eso quiere decir que sí, el teletrabajo se masificó, algunos lo descubrieron para no volver atrás, otros lo descubrieron como una herramienta para volver atrás, pero utilizándolo, y ojalá que sean los menos los que nunca lo descubrieron. Así es. Alfonso, pareciera que hay negocios que se mutan al delivery, al envío a casa. Ya he visto, por lo menos aquí en Caracas, eh, por supuesto, bodegones despachando, bueno, comida, restaurantes, por supuesto, pero también he visto bodegones, algunos supermercados despachando a los hogares. He visto inclusive personas vendiendo artículos deportivos a domicilio. O sea, ahí también nace un nuevo negocio o los negocios se tienen que mutar al delivery. ¿Cómo ves, ya yéndonos al tema venezolano, qué negocios podrías ver que pueden florecer o cuáles pueden mutarse con más facilidad en esta situación en Venezuela? Teniendo también las limitaciones de combustibles, que ahora son otras. Ayer hablaba con un amigo, por cierto, de Barquisimeto, que tiene negocios de hamburguesa y me decía, mira, estamos ya visualizando
la compra de motocicletas eléctricas para hacer despachos de delivery por el tema del combustible. Entonces, ¿qué tipo de negocios tú ves que puedan adaptarse mejor a esta realidad de llevar cosas a las casas? Sí, fíjate que me comentabas, y perdona que no te culminé la respuesta de la pasada, que la voy a pegar con esta, para que tú veas lo dinámico del mercado. El mercado es una fuerza y una regla tan marcada que no podemos subestimarla. Es una, es una ley de mercado, pero cuidado, y de las leyes más tercas e insistentes y fuertes que hay. No lo subestimemos. Así como se crea la necesidad del teletrabajo ante un país con un Internet entonces débil, ¿qué van a surgir? Empresas de Internet, Roberto. Empresas de proveeduría de Internet. Es decir, ante una necesidad de llevar hoy día el alimento, los productos, los enseres, la ropa, cualquier cosa a casa y no hay gasolina, entonces créeme que van a desarrollarse alternalidades, como por ejemplo la bicicleta o la moto eléctrica. Pero inclusive te voy más allá. Me nombraste al Estado Lara, que por cierto está viviendo momentos muy complicados, y mandamos un mensaje bueno, a quien lo pueda escuchar, que pueda tener solución el tema de la luz, que se les va a 6 horas y 7 horas, eso es muy complicado. Y el tema del agua, por esos servicios básicos. Pero sí, ya se están perdiendo la mercancía por falta de combustible. Pero fíjate que inclusive de Lara hemos visto cómo algunos productores salen a caballo, Roberto. Ojo, eso no es lo ideal, pero ante una situación patética, el ser humano buscará soluciones, pero al mismo tiempo se crean negocios. Mira lo que ocurrió en nuestra urbanización. Entonces, un grupo de muchachos de 14, 15 años con bicicleta están buscándole el mercado a las señoras que viven en la urbanización, y por eso cobran. Ojo, un emprendimiento con todos los elementos de artesanía, pero donde hay una necesidad, siempre va a haber algún emprendedor, algún empresario que tenga empresa y la transforme, o que cree una nueva empresa para satisfacer esas necesidades. Por cierto, Roberto, una de las cosas que va a ocurrir, que te invito a que lo trabajemos con estrategia, es lo que llamamos el co-branding, el colaboracionismo empresarial, que eso tiene unos efectos inmobiliarios también muy interesantes. ¿Por qué? Porque muchas empresas van a haber cesado o mermada su actividad económica teniendo locales extraordinarios. Pero otras empresas nacientes o presentes con actividad viable en estos momentos van a buscar espacios inmobiliarios. Entonces posiblemente haya hermandades de lo que llamamos el co-branding empresarial, en donde esa empresa con un gran local que hoy no vende bien, albergue parcialmente en una esquina o en parcialidad o en casi totalidad ese otro negocio en convivencia inmobiliaria para explotación mancomunada de negocios comunes o conjuntos o asociados. Ese es un tema que va a venir de manera muy fuerte, y en el fondo se traduce en un negocio inmobiliario también, porque el broker que hizo la transacción, que acercó a las partes y que actuó como un matchmaker, también es un intermediario de negocio y de inmueble. Excelente. Yo estoy seguro que en Venezuela, bueno, tenemos, como tú comentabas, hemos desarrollado creatividad durante 20 años que han sido de muchísimos cambios, cambios abruptos, inesperados, parecidos a esto, por supuesto, de otras envergaduras, pero creo que el venezolano en eso tenemos una avanzada importante con respecto a otros países. Alfonso, un mensaje final que quisieras dar a los empresarios y emprendedores venezolanos para cerrar este programa. No, con gusto. Culmino primero mandándote un abrazo de despedida, Roberto, celebrando estas iniciativas. Son vitales, repito, insisto, lo he repetido 3 veces, o esta tercera vez. Si el mundo está de descanso, la economía también, la cabeza no. Seamos veedores para poder en un futuro ser visionarios. Y lo último que siempre me gusta culminar, miren, en los momentos complicados, Roberto, la humanidad se divide en dos. En aquellos que se pasman viendo cómo pasa la historia, y aquellos que son capaces de levantarse y activarse para ser parte de ella. La pregunta es, ¿en qué grupo debes estar tú? Excelente. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Estoy seguro que para el sector inmobiliario este programa va a ser de mucha utilidad. Y bueno, esperemos tenerte en una próxima oportunidad en Código Inmobiliario. Y bueno, a nuestros seguidores, nos vemos en un próximo episodio de este espacio. Con Muchísimas gusto, gracias. gracias.